Bueno, vamos a esperar un momentito en lo que se van uniendo los demás compañeros, por favor. Buena tarde. Bienvenidos. Gracias, profe, pendientes. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Eh, ya nosotros hemos aquí, o ustedes seguramente, eh, dentro de su experiencia en el ámbito de lo policial, eh, habrán llevado o llevan en sus cursos de actualización y o de especialización una, eh, una asignatura o curso denominado técnicas y tácticas policiales, ¿sí? Y que todo policía o futuro policía, dentro de su formación básica, debe aprender, porque es la parte medular de la actuación policial. ¿Esto qué significa? Que tarde o temprano ustedes van a tener que dominar esa parte técnica
esa parte estratégica, esa parte táctica, esa planeación que conlleva la actuación policial, ¿no? Desde que se sale a servicio o antes de que se salga a servicio, cuando se les da el destino en la formación, desde ese momento se empiezan a activar Buenas una... tardes. Buena tarde, buena tarde, bienvenido. Una serie de procesos cognitivos que de inmediato ligan esta parte técnico-táctico-operativa y que van a emplear, por lo menos durante su servicio. ¿Por qué? Porque como coloquialmente se dice, no saben en qué momento les va a saltar la liebre. Y como no saben en qué momento les va a saltar la liebre, como no saben a qué situación se van a enfrentar, tienen que estar preparados en no solo en lo emocional, sino también en aquellos procedimientos que ustedes van a llevar a cabo para intervenir, ya sea en una detención para solucionar un conflicto o para aplicar la cadena de custodia, ¿no? Incluso dentro de estas acciones en materia de prevención que ahorita vamos a ver, que el policía debe dominar 5 acciones, ¿no? Debe desarrollar habilidades y destrezas para poder cumplir con lo que está dentro del marco jurídico y que se va a complementar precisamente con lo que ustedes ya han aprendido o aprendieron dentro de la formación básica. Y esto precisamente se lleva a cabo porque hoy día se requiere que bueno, esta semana vamos a ver técnicas y tácticas policiales, por eso es que estamos hablando al respecto. Hoy día se requiere de que el primer respondiente, se requiere que el policía, a partir de las nuevas necesidades de seguridad que tiene la población, requieren de esta adquisición de habilidades, de destrezas, de conocimientos que permitan darle solución a las problemáticas relacionadas con el fenómeno de la inseguridad. ¿Sí? Pero no solo es ofrecer soluciones a los problemas de inseguridad, sino que también las técnicas y las tácticas policiales, ese desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, les va a permitir o le va a permitir al primer respondiente o al policía, primero, conservar su vida y segundo, su libertad. Lo mejor que le puede pasar a un policía cuando eh, comete algún tipo de error dentro de los sinfín de procedimientos, pues es que pierda el empleo, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar. Lo peor es que pierda, obviamente, su libertad y que sea sentenciado por una actuación que escapa del marco jurídico. Por eso es que es importante que el primer respondiente o el policía
domine todo su marco jurídico. Y segundo, no solo es dominar el marco jurídico, sino saber aplicar las técnicas y las tácticas que son inherentes a sus cuatro funciones básicas. ¿Cuáles son las cuatro funciones básicas que debe desarrollar el policía? Primero, la investigación del delito, que por supuesto conlleva la aplicación de técnicas y tácticas policiales, pero también técnicas de investigación. Técnicas de investigación, como es el caso de la aplicación de la cadena de custodia. La cadena de custodia es una técnica de investigación que está señalada en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a partir de ahí, con los primeros actos de investigación, que también están señalados dentro de su marco jurídico, como es el caso del artículo 49, 50, 51 y 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, dominar las actividades con respecto a la prevención del delito. Pero hoy en día hay que entender o hay que considerar que la prevención del delito ya no se reduce a esta anticipación de una conducta delictiva y actuar después de ella. Hoy en día la prevención del delito o de las infracciones administrativas no solo está en esa anticipación de la cual dentro de la doctrina se repite constante y continuamente. Hoy en día la prevención del delito implica incidir, conocer aquellos factores que detonan la conducta violenta y delictiva. Es decir, todos los factores de riesgo que van a propiciar que esa conducta violenta termine siendo un delito. Por lo tanto, el policía también debe actuar bajo los parámetros de la proximidad social, que por supuesto está estrechamente vinculada con la prevención, porque debe tener un acercamiento claro con la ciudadanía y en general con toda la población, pero no solamente es a manera de brindarles un servicio, sino que hoy en día esta proximidad social también implica generar esa corresponsabilidad entre la ciudadanía, entre el policía, entre todos los agentes o todos los actores sociales para la producción de la seguridad. Ya no basta solamente con la actuación del propio policía para producir seguridad, sino que se requiere de la participación social para que ésta se lleve a efecto y reduzca precisamente todos aquellos factores de riesgo, ¿no? Y por supuesto que una de estas facultades que tiene el policía dentro de la proximidad social, ¿no? Está precisamente la de fomentar la cultura de la legalidad o la cultura de la denuncia. Y por último, una de las funciones que también son básicas es el de la reacción. La reacción no es otra cosa más que implementar, saber usar el uso de la fuerza, ¿no? Que ya hacíamos
un comentario o lo vinculamos precisamente con con la redacción o con los informes policiales. ¿Mm? Saber en qué momento se va a reaccionar, saber leer cuáles son aquellas conductas que van a determinar el nivel del uso de la fuerza a emplear. Recordemos que tenemos tres niveles de resistencia: la resistencia activa, la resistencia pasiva y la de alta peligrosidad. Y entonces el primer respondiente tiene que aprender, de acuerdo con su propia experiencia, de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo con sus destrezas, aplicar los mecanismos de reacción sobre el uso de la fuerza y, por supuesto, los niveles del uso de la fuerza. Esto no solamente es con la finalidad de reducir la resistencia de una persona a detener, sino también cumplir con con una de las funciones de la seguridad pública, que es mantener y preservar el orden y la paz pública. Entonces, el primer respondiente debe no solo estar consciente de que toda su actuación está trazada, está delineada por un marco jurídico, sino que también debe cumplir con estas cuatro funciones, ¿no? O sea, es decir, todo primer respondiente, ¿no?, independientemente del tiempo que lleve de servicio, debe saber investigar, debe saber cuáles son las acciones de prevención, debe establecer las líneas de la proximidad social y en qué medida va a utilizar la reacción o el uso de la fuerza para poder prevenir, para poder eh, reducir, mejor dicho, la resistencia de una persona o hacer frente ante la resistencia activa, pasiva o de alta peligrosidad ante una persona o ante varias personas. Y todo esto está acotado, por supuesto, por un marco jurídico, ¿sí?, empezando desde la propia Constitución, por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el Código Adjetivo a nivel nacional, ¿sí? Entonces, no se puede hablar de que un policía no sepa o no conozca cómo investigar el delito, que no sepa cuáles son los parámetros de la prevención, cómo intervenir para prevenir una conducta violenta y delictiva, cuáles son las líneas de la política pública para estrechar los lazos con la ciudadanía, pero sobre todo para corresponsabilizarla en la producción de la seguridad. Y todo ello, todas estas cuatro funciones básicas, aunada con el conocimiento del marco normativo, está delineada y trazada por el conocimiento de estrategias, de técnicas, tácticas y planeación operativa policial. Como comentaba, de acuerdo con el programa rector de profesionalización, hay cuatro niveles que rigen la enseñanza-aprendizaje de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El primer nivel, por supuesto,
que es el de la formación básica, donde se aprende lo mínimo indispensable para la actividad policial. Después vendrán la actualización, la especialización y, por último, el nivel de alta dirección. Y el nivel de alta dirección implica conocer a profundidad sobre la gestión, sobre la administración, no solamente de recursos humanos y materiales, sino también diseñar planes, estrategias, tácticas operativas que le permitan precisamente gestionar el fenómeno de la inseguridad. La inseguridad, por lo menos en 50 años, seguirá siendo un problema social. No se puede llegar hasta el momento a un punto cero. Eso es imposible. No se puede llegar a un punto cero. ¿Por qué no se puede llegar a un punto cero en cuanto a al fenómeno de la inseguridad? Porque dentro del ser humano, mientras exista un deseo deseante de los deseos de los demás, siempre estará propenso a obtener aquello que desea, a cumplir o a satisfacer esas necesidades que tiene. Por supuesto que no es que deseemos robar. Lo que deseamos es lo que tiene la otra persona. Pero habrá algunos que maximicen ese deseo y que de manera ilícita obtengan y satisfagan esa necesidad. Yo quiero un celular, un iPhone, no sé, 17 Pro Max, no tengo los recursos económicos para obtenerlo, bueno, entonces, si mi deseo es eh, compulsivo y veo que una persona lo tiene y es susceptible de que yo me apodere de ese bien patrimonial, lo voy a hacer. Entonces, no por el momento, este deseo deseante de deseos no podrá eliminarse dentro dentro de la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Tendrán que pasar muchos años todavía, cientos de años, los cuales nosotros, por supuesto, que no vamos a ver. Y como no lo vamos a ver en ese sentido, tenemos que entender, tenemos que seguir estudiando, tenemos que adquirir conocimientos precisamente para satisfacer las expectativas de esta sociedad en la cual estamos inmersos y que exige cada vez más que el policía, que el primer respondiente, no solamente se profesionalice, sino que también satisfaga esas necesidades. ¿Sí? Y como comentaba en un principio, conocer el marco jurídico, saber investigar, prevenir, llevar a cabo la proximidad social y actuar bajo circunstancias que ameriten la reacción del uso de la fuerza, todo ello lo debe llevar a cabo dentro del marco jurídico. De no hacerlo así, se estará ante tres escenarios, ¿no? Aquí solamente pongo dos, pero se estará ante tres escenarios. El mejor de todos, el escenario
menos terrible, por decirlo de alguna manera, es que el policía pierda solamente su trabajo. El segundo, que pierda la vida. Y el peor escenario de todos es que pierda su libertad. Por ello es que tenemos estas asignaturas que permiten al policía obtener un panorama más completo, o al estudiante de la seguridad pública obtener un panorama más completo de lo que implica la actuación del policía, incluso si se está ante una situación, si se está ante el papel como un abogado defensor, ¿no? Un abogado defensor también tiene eh, esa necesidad de conocer cuál es el actuar del policía, tanto en lo práctico como en lo normativo, de tal manera que permita incorporar esos conocimientos en la defensa de su cliente, de su patrocinado, etcétera, de aquel a quien está defendiendo, por una imputación realizada por el Ministerio Público. Ahora bien, hay dos significados que se tienen dentro de la actuación policial. El primero es que el policía, la figura del policía, implica la materialización de los fines de la seguridad. ¿Cómo materializa, cómo se materializan estos fines de la seguridad a través del policía mediante su actuación? ¿Cuáles son los fines de la seguridad pública de conformidad con el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuáles son? Conservar la vida, los bienes, el patrimonio, la libertad, la integridad, la protección reforzada hacia la mujer y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Pero aún más, que esta actividad del primer respondiente también se materialice para conservar el orden y la paz pública, ¿no? Esto mediante el uso de la fuerza. Esta es una primera visión, pero también hay una segunda visión que está relacionada con el delincuente o el infractor, ¿no? ¿Qué representa el policía para el delincuente o el infractor? Un obstáculo para cumplir con sus objetivos. Entonces, tenemos esta doble visión, ¿no? Por un lado, el policía, pues la figura del policía es a través del cual se materializan los fines de la seguridad pública y es como se conserva a través de su actuar el orden y la paz pública. Y por otro, el delincuente o el infractor lo observan, lo consideran como un obstáculo para lograr sus fines. Ahora, esto representa una complejidad también para el policía. ¿Por qué representa una complejidad para el policía? Porque tiene que distinguir entre un ciudadano de paz, ¿no? Y un delincuente o infractor. ¿Cómo va a llevar a cabo esa distinción entre uno y otro el policía? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? ¿Cómo distingo entre un delincuente o infractor de un ciudadano o de una persona de bien, ¿no? Que no está haciendo nada, que no fractura la ley? ¿Cómo lo puedo distinguir? La forma de distinguir entre uno y otro
es a través de la valoración de la conducta. Recuerden ustedes que uno de los elementos desencadenantes del delito es precisamente la conducta. Una acción corporal que puede ser de acción u de omisión, que son relevantes para el derecho penal o el derecho administrativo sancionador. Ahí es donde entra esa valoración, pero esta valoración tiene que ser objetiva, no trazada en supuestos, en hipótesis, que nacen de la subjetividad de lo que cree el policía, no nacen de ahí. ¿Cómo valoro la conducta? De forma objetiva para llevar a cabo la distinción entre un ciudadano de bien, un delincuente o un infractor. Es una pregunta que tiene diversas posibles respuestas, ¿no? Pero que también implica que esa misma conducta sea valorada de manera objetiva a través, estos no son los únicos, a través de diferentes procesos como son las facultades legales y metodologías protocolarias que tiene la actividad policial. El policía es uno de los servidores públicos que tiene la facultad de limitar un derecho fundamental como es el caso de la libertad. Pero ¿en qué momento puede limitar esa libertad? Es decir, ¿qué le faculta al policía o al primer respondiente para limitar ese derecho humano fundamental a un gobernado? Conductas, por supuesto. Pero ¿cuáles conductas? Conductas que fracturan el orden social, que en suma son relevantes para el derecho penal o el derecho administrativo sancionador. Y que esta restricción de la libertad tiene que estar apegada a las normas que también van a limitar esa facultad de restringir la libertad mediante una serie de metodologías protocolarias. ¿Cuáles son estas metodologías protocolarias? Pues obviamente los protocolos de actuación. Protocolo Nacional de Actuación, primer respondiente, el protocolo general de actuación de la Policía de la Ciudad de México, por ejemplo, a nivel local, Guía Nacional de Cadena de Custodia, el protocolo de actuación de policías del policía con capacidades para procesar, el protocolo nacional sobre el uso de la fuerza. ¿Sí? Sobre ese sustento protocolario metodológico, junto con las limitaciones que le impone la propia ley para la restricción de la libertad de un gobernado, es como va a actuar el policía. El segundo, el segundo elemento, el segundo proceso, ¿no?
que debe de desarrollar habilidades de gestión y planeación estratégica. ¿Cuáles son estas habilidades de gestión y planeación estratégica que debe tener un policía? Esta habilidad de gestión implica el conocimiento estadístico del índice delictivo, ¿no? Eso es a nivel general, de la ocurrencia delictiva, de la prevalencia delictiva y de la percepción de inseguridad. Ahora les pregunto, ¿qué es la incidencia delictiva? ¿Qué es la ocurrencia? ¿Qué es la prevalencia? ¿Y qué es la percepción de inseguridad? Esto ya muchos de ustedes lo conocen, puesto que están ligados con alguna institución policial o de seguridad pública. ¿Para qué nos sirve, en suma, la estadística delictiva? ¿Para qué nos sirve? Porque hablamos aquí de que es un proceso de gestión. Pero ¿para qué sirve ese proceso de gestión vinculado con la estadística delictiva? ¿Para qué nos sirve, jóvenes? Esto ya deben de saberlo ustedes, muchos seguramente son mandos o tuvieron que aprenderlo dentro de sus cursos de formación, de actualización o de especialización. Hoy en día, si ustedes quieren entrar, por ejemplo, a las unidades de análisis delictivo, análisis criminal, pues es lo básico que tienen que saber dentro de todo su aparato conceptual. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la estadística delictiva en cuanto a la gestión de la seguridad? Jóvenes, los escucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Si me alcanza a escuchar, doctor Ramírez. Puede ser para Perfecto. varias cosas la estadística, una de ellas para armar los cuadrantes de seguridad para las unidades que anden en recorridos, a ver cuáles son puntos, los puntos más a vigilar, donde sucedan ciertas actitudes, bueno, donde acuden los, los delitos más recurrentes en ciertas colonias, fraccionamientos. Ok, es decir, bueno, en palabras más llanas, ¿no? Cómo acomodar el personal, ¿cierto? Cuando son mandos, pues buscan Así acomodar el es. personal, ¿no? Esas son palabras llanas, pero hay que empezar también a utilizar palabras técnicas, que en este caso, pues, es la gestión, ¿no? Y esa gestión, por supuesto, lleva a una planificación. Es decir, eh, de hecho, uno de los libros más antiguos que habla sobre estrategias, planificaciones o planes y tácticas operativas, uno de esos libros antiguos es el escrito por Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Y dentro de uno de sus principios, pues está precisamente el de allegarse de información del contrario. Si no se tiene información del contrario, por supuesto que no se va a saber cómo actuar. No se sabe cómo detectar sus puntos vulnerables o cuáles son aquellas fortalezas que tiene. Y a partir de ahí,
diseñar objetivos, diseñar las acciones que voy a llevar a cabo, ¿no?, para vencer a mi contrincante, que es lo que nos dice, en otras palabras, nos dice el arte de la guerra, ¿no?, este autor chino, Sun Tzu. Y actualmente todavía se siguen aplicando en diferentes áreas esa filosofía, esos principios del arte de la guerra. Si se aplica en la parte militar, por supuesto que también se aplica en la parte de la seguridad pública, ¿no? Yo no puedo ajustar mi personal sin antes considerar tener información sobre el terreno donde voy a actuar. Entonces, es importante tener la información, ¿no? Se supone que el policía, y digo se supone hipotéticamente, porque ya hemos visto que todavía hay falencias, todavía hay fallas, todavía hay errores, que el primer respondiente conoce todo su marco normativo. Para eso lleva un curso básico de formación o ha recibido cursos de actualización. Su marco normativo, ¿no?, para cumplir, como comentaba, con los fines de la seguridad, para preservar el orden y la paz pública. Y con base en ello, eh, limitar uno de los derechos humanos fundamentales, que es la libertad. Pero esa libertad eh, eh, que es restringida, que es limitada, tiene que también sujetarse a protocolos que le permitan al primer respondiente también, ¿no?, limitar esas acciones que le faculta la ley. O sea, no puede llegar un policía y limitar así nada más porque sí la libertad de una persona, ¿no? Tiene que conocer su ley, tiene que saber su protocolo. Tampoco puede llegar y de inmediato realizar una detención, utilizar de manera indiscriminada el uso de la fuerza, que se tiene que apegar a los niveles y para ello debe saber leer los niveles, saber leer la conducta que implica cada nivel de resistencia. No, no digo que no sepa leer policía, ¿no? Es decir, tiene que saber leer las diferentes conductas que se encuadran dentro de los niveles de resistencia, ¿no? Una resistencia pasiva, activa, de alta peligrosidad, y ante ellos actuar de conformidad con los mecanismos y con los principios del uso de la fuerza. Ahí ya tenemos un primer momento. Un segundo momento es precisamente esta parte donde adquiere información estadística para gestionar, para administrar sus recursos humanos y materiales y a partir de ahí planificar los objetivos de cómo se va a gestionar esa problemática que se ha detectado a través de la información estadística, ¿sí? Y que hoy en día, por supuesto, que está retratado tanto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como en la Ley del Sistema de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública.
Por eso es que hablaba de que no solo debe conocer el primer respondiente, el policía, su marco jurídico, sino también saber investigar, prevenir, llevar a cabo acciones de proximidad social y de reacción, ¿no? Que son las cuatro funciones básicas. Aunado a ello, también el primer respondiente, aquí voy a hablar de manera indistinta tanto del primer respondiente como del policía, ¿no? Que ambos sabemos que tienen esa connotación. El tercer elemento que debe potenciar son las destrezas técnicas y tácticas. Conoce cuáles son sus límites y sus alcances legales, sus protocolos que le dan la metodología, ha adquirido habilidades de gestión y planeación estratégica, pero también requiere el desarrollo de destrezas técnicas y tácticas, que van a complementar precisamente esa habilidad de gestión y planeación estratégica, así como su actividad metodológico-protocolaria. No te dice el Código Nacional de Procedimientos Penales cómo realizar la inspección de una persona. En términos generales, el Protocolo Nacional de Actuación Policial te habla de niveles de contacto, pero son muy generales. El Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza es más específico de lo que tiene que hacer el policía antes, durante y después de hacer el uso de la fuerza, pero no te dice cómo realizar una inspección de personas. Y esta, o patrullar, por ejemplo. He escuchado muchos comandantes que le dicen a sus subordinados que apliquen un patrullaje dinámico. Bueno, pero ¿qué implica un patrullaje dinámico? Es un patrullaje estratégico, un patrullaje táctico, un patrullaje preventivo. O sea, ¿qué es o qué debo entender como un patrullaje dinámico? Ahora, ese patrullaje dinámico incorpora técnicas. Esa inspección de persona incorpora técnicas. Esa inspección del lugar de los hechos o del vehículo incorpora técnicas, por supuesto que sí. Algunas serán explícitas, otras no. Otras se aprenden durante los cursos de formación o los cursos de actualización policial. Si yo fuera un aspirante a policía o como lo dice la ley, un cadete, y uno de ustedes fuera mi instructor, ¿cómo describiría la técnica, es decir, los pasos a seguir
para realizar la inspección de una persona? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo termino? ¿Cuál es una técnica? ¿Cómo se aplica la técnica de inspección de personas? A ver, alguien que me lo describa paso a paso, por favor. Supongo que conocen, ¿no? Ya han hecho varias, han tenido experiencia en inspección de personas. Bueno, pues entonces, ¿cómo se realiza técnicamente una inspección de personas? Y conste que no estoy hablando de la colocación de candados de mano, porque también esa es una técnica que puede ir desde estar a pie, de rodillas o de tendido facial. Solo lo único que quiero saber es cómo se aplica la técnica de inspección de personas. ¿Alguien me la puede decir paso a paso, por favor? ¿Cómo se inicia? Bueno, la inspección de personas como la revisión de personas es diferente, como lo dijo usted, pero en la inspección de personas se le debe dar a firmar un documento en el cual autoriza o que tiene conocimiento que se le va a hacer una inspección en su persona o en lo que traiga consigo. Inspeccionar ya es meter manos a donde se puede traer un objeto este consecutivo de un delito, entonces no sé si voy bien. Bueno, yo lo único que quiero saber es cómo se aplica la técnica. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo inicio la técnica? Para revisión de personas, pues empiezo desde el cuello, hacer hacer tocarlo desde el cuello hacia los brazos, axilas, pecho o espaldas. Importante y tener énfasis en lo que es la cintura, que es donde posiblemente pueda traer algo, bolsas, eh, y pasar hasta los pies, sin olvidarse de lo que es los genitales o partes nobles del hombre. También ahí eh, cabe resaltar si trae botas, sacarles el pantalón para revisar dentro de la bota o tenis. Mm, Ahí hay que utilizar las palabras adecuadas, porque si esto lo pasáramos como vimos la semana pasada, ¿no? A mi informe policial homologado, hay una palabra aquí que acabas de mencionar, que es tocar. Y la palabra tocar se puede interpretar como esa invasión a la propia intimidad o como un abuso sexual, claro. O sea, yo entiendo en este momento, ¿no?, lo que me estás comentando, pero habrá quienes no lo consideran así y entonces ahí ya tenemos un problema, podemos tener un problema de tipo legal, ¿no? Porque quizá no haya nada, porque imagínense que yo diga es que se le hicieron tocamientos a esta persona. Si nosotros leemos el tipo penal de abuso sexual, bueno, entonces es con la palma de la mano, ¿cierto? Entonces es palmar. Sí, es palmar. Se realiza un recorrido palmar que inicia desde la cabeza, del lado derecho, siguiendo la simetría del cuerpo de la persona a inspeccionar, ¿no? Partiendo del lado derecho, tocando, no tocando, sino utilizando la palma de la mano, revisando que no traiga ningún objeto,
de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de la parte anterior a la parte posterior. En conjunto forma la técnica de inspección. Sí. Esa es una técnica para inspección. De igual manera, como comentaba, hay técnicas, por ejemplo, para el empleo del bastón PR24, para la defensa, para la contención. ¿Sí? Hay técnicas para la colocación de los candados de mano. Si yo coloco de forma incorrecta un candado de mano, los candados de mano, puedo asfixiar la circulación sanguínea de una persona a través de lo que se conoce como las muñecas, o causarle una lesión. Y esto, por supuesto, devendrá en un problema legal para el primer respondiente. Hay técnicas de patrullaje, por supuesto. ¿Cuántas técnicas de patrullaje existen? Y estas técnicas son las que están insertadas también dentro de la táctica policial. A veces se suele confundir, ¿no? Se suele tomar como sinónimo lo que es una táctica con lo que es una técnica. Por ejemplo, tenemos una técnica de emboscada y contraemboscada para quienes han sido militares o que están en la Guardia Nacional. Hace ya varios años me invitaron a la academia, no sé si alguien la conozca o ya ha estado ahí, en la Academia de Puebla Zaragoza, que es parte, ¿no? O es herencia del Plan Mérida. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estuve como 15 días enclaustrado para realizar un diplomado en operaciones especiales. Yo no soy policía, es claro. Me invitaron y afortunadamente me invitaron a ese diplomado, ¿no? Que era totalmente operativo. Entonces, tengo ese diplomado en operaciones especiales y dentro de ellos pues están todas estas técnicas. Aparte, dentro de las múltiples técnicas operativas pues estaba esta de emboscada y contraemboscada. Son técnicas específicas, ya sea para realizar una emboscada o actuar o implementar contramedidas, más hoy en día con los del crimen organizado. ¿Sí? De igual forma, hay técnicas para disparar un arma de fuego, un arma larga, un arma corta, cómo empuñar un arma corta, para abastecer, para desabastecer, dónde están los seguros, realizar memoria muscular para enfundar y desenfundar, para alinear los granos de mira, en su defecto hacer los disparos necesarios, contar cuántos disparos has hecho,
En fin, son una serie de técnicas. Dentro de las técnicas de investigación, pues por supuesto, está la de intervención de comunicaciones. Están las técnicas de seguimiento. Están, por ejemplo, en el ámbito de la operatividad cotidiana, cómo implementar técnicas cuando es un binomio o cuando es una célula terciaria. Entonces, todo eso, jóvenes, son técnicas operativas que solo se van a aplicar a partir de las diferentes tácticas que se van a emplear, ¿no? Hablamos de que dentro de los diferentes, dentro de las diferentes policías, hay grupos especiales tácticos. ¿Por qué se les llama tácticos y no solamente técnicos? Se les llama tácticos porque buscan cumplir los objetivos que están dentro de la planificación estratégica. Son las herramientas metodológicas para lograr el objetivo y, por supuesto, a partir de ahí, utilizar las técnicas necesarias, así hasta cumplir la misión. Y para eso también se requiere como último elemento, eso es parte, ¿no? Quizá haya más, pero lo más relevante son estos, ¿no? Tener los conocimientos teórico-conceptuales. ¿Qué son los conocimientos teórico-conceptuales? Desde cómo definir lo que es la seguridad pública como una función del Estado, hasta saber distinguir entre modelos de seguridad, modelos de policía, conocer, saber, definir incluso lo que es una política pública. Y todo eso se requiere dentro de técnicas y tácticas policiales, por supuesto, también se requiere. Una política pública también determina la planeación estratégica y táctica operativa. Una política pública puede derivar en la creación de manuales técnicos. Hace ya más de una década, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, fue uno de los primeros organismos en tratar de definir y establecer los parámetros del uso de la fuerza. Esto pegado precisamente con respecto a los derechos humanos. Que ni siquiera se impuso en el año de 1990, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México. Fue a partir de las reformas constitucionales del año 2008 y específicamente en el año 2011, cuando vienen las reformas a los derechos humanos, donde
se le da una prioridad a la creación de manuales técnicos que explicaran cómo realizar una técnica al policía. En la anterior Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, antes de que fuera reformada en julio de 2025, todavía en el artículo 40 se hablaba de que el policía tenía que ajustarse a las metodologías y protocolos de actuación y actualizarse precisamente en esas metodologías y protocolos de actuación, tanto para la investigación como para la intervención. Hoy en día, si ustedes revisan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformada, insisto, en julio de 2025, ya no lo van a encontrar de manera específica, porque pasaron ya 10 años. ¿Y qué es lo que dijo el legislador? Bueno, ya en estos 10 años de vigencia de esta ley, los integrantes de las instituciones de seguridad pública ya han incorporado dentro de su praxis cotidiana estos parámetros técnicos operativos que devienen de los diferentes manuales o los diferentes protocolos. Entonces, ¿ya para qué los incluimos? Él ya sabe hacerlo. Y más aún, vamos a darles un glosario donde especifique a qué nos referimos cuando se detiene a una persona. Por eso es que es importante también conocer o tener todo un bagaje teórico conceptual. Aquí hay una lucha, fíjense, hay una lucha que se da constantemente en la operatividad y en el aula, ¿no? En el aula, los cursos de actualización, en fin, ¿no? Hay una lucha entre dos posturas, entre lo que es, o sea, el deber ser y el ser. Y también me ha tocado dar cursos a muchos policías, ¿no? A lo largo de mi trayectoria. Y esta lucha no solamente, bueno, la tienen todos los policías, ¿no? Incluida la Guardia Nacional. No importa si pertenecen están en el norte, en el sur del país, ¿no? Si están en Acapulco, si están en Veracruz, eso no importa. Si son policías a nivel estatal, a nivel federal o a nivel municipal, tienen esta problemática de conjunción entre la teoría y la práctica, entre el deber ser y lo que es. Hace mucho tiempo decía, es que el policía no se hace en la academia, se hace en la calle, porque ahí es donde aprende qué es lo que debe hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. ¿Sí? Esa fórmula funcionó durante muchos años, décadas funcionó esa fórmula. Desafortunadamente hoy día esa fórmula ya no puede ser aplicada. Y ustedes lo saben perfectamente. Si ustedes consultan con un policía viejo, les va a decir lo mismo, ¿no? El policía se forma en la calle. Pues no, hoy día ya no se puede formar solamente en la calle. Requiere de conocimientos teórico-conceptuales, y principalmente de su marco legal, de su marco técnico, para poder apegarse a las exigencias de profesionalización de la sociedad.
un policía que no conoce, por ejemplo, ¿qué significa la duda razonable? Que está o que deviene del control preventivo provisional, está perdido. Y la duda razonable, jóvenes, para que se pueda acreditar la duda razonable debe partir de la objetividad, como hablábamos al principio, de la conducta que está observando el primer respondiente y que esa conducta se debe adecuar a los parámetros legislativos, no a los que el policía se invente. Por eso ahí viene la lucha entre la teoría y la práctica, entre el deber ser y el ser. En el ser podemos tener variables, pero en el deber ser no, que es la ley. Un ejemplo claro, que es la descripción de la conducta pasiva o de la resistencia pasiva, y que no solamente está en la ley, sino también y debe estar en los manuales. ¿Cómo determino cuándo es una conducta pasiva de una persona detener? ¿O cuáles son aquellos signos conductuales que me permiten establecer o llegar a una duda razonable? Y entonces, a partir de ahí, aplicar los grados del control preventivo provisional, grado menor, grado mayor. Y que incluso están dentro del Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente. No te los dice tal cual, pero ahí están los grados, los niveles de contacto. El protocolo te habla de niveles de contacto y la jurisprudencia te habla de grados del control preventivo provisional, uno mayor y uno menor. Pero ¿cuándo paso de uno? ¿Cuándo paso de otro? Y aún más, si no está justificada esa intervención, todos los indicios resultantes de ese control preventivo provisional que se puede traducir en una conducta flagrante no van a servir para nada y te los va a desechar el juez de control si no cumple con estos parámetros. Entonces, cuando llegamos al aula y empezamos a ver todo este marco teórico conceptual, muchos policías viejos dicen, eso no te va a servir en la calle. Bueno, tan es así que hoy vemos muchos compañeros policías que están sentenciados. O que han perdido la vida. O simple y sencillamente han sido destituidos. No, eso tampoco lo digo yo. Ahí tenemos las diferentes estadísticas, tenemos el conocimiento de los medios de información. Acabamos de ver la semana pasada unos policías
que por diferentes situaciones, ¿no?, sacan del lugar de los hechos al vehículo y lo empujan a un lugar distinto. No creo que tengan 3 días, o aunque tuvieran 3 días de haber egresado de su centro de formación, saben perfectamente que ese vehículo no se puede mover del lugar de los hechos. Y ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Ya de suyo van a perder su empleo. Eso es lo mejor que les puede pasar. Y no solamente es el elemento operativo, sino que también, pues obviamente, su comandante. Y eso trasciende, ¿no? Por eso hablábamos en un principio de que esto trasciende también a la imagen del propio policía y por eso es que se estigmatiza. Por eso es que en muchas ocasiones se pluraliza esa actuación. Es que el policía no sabe, no conoce. Hablamos de que el primer respondiente, el policía, es precisamente esta materialización de los fines de la seguridad, que es el obstáculo, o representa también simbólicamente el obstáculo del delincuente o el infractor para lograr sus objetivos. Pero el policía debe tener esa capacidad, esas habilidades, esas destrezas para saber distinguir cuándo es uno y cuándo es otro, de un ciudadano pacífico a un delincuente y un infractor. Y eso lo va a hacer a partir de la valoración precisamente de su conducta. Pero esta valoración tiene que ser objetiva. ¿Y cómo conocemos, cómo sabemos que mi valoración es subjetiva? Pues nuevamente regresamos aquí en lo que estábamos comentando, a través del conocimiento de conceptos y teorías. Preguntas, por favor. Con toda confianza, ¿eh? ¿No? Ok, vamos a continuar. Ahora bien, esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, implica que el policía tenga que intervenir, es decir, tiene que llevar a cabo la intervención policial. ¿Qué es la intervención policial? No es otra cosa más que la actividad que rige el día a día al policía y que inicia desde que se le da destino. Desde ahí inicia. Llega la formación, hacen los honores a la bandera, se les da las consignas, llega su comandante y les empieza a dar destino. Pues a partir de que se les da destino, o se le asigna servicio, como lo conozcan ustedes, a partir de ese momento tiene que aplicar actividades de proximidad, actividades de investigación, actividades de reacción, actividades de prevención. ¿Por qué? Porque el conjunto de todas ellas los va a llevar precisamente a un contacto inminente, dice que no lo puede evitar, ya sea con la ciudadanía o con el delincuente o infractor. Ah, bueno, profesor, es que yo realizo funciones de vialidad. Bueno, pues te vas a enfrentar a un infractor y vas a tener que aplicar el derecho administrativo sancionador, si es que estás facultado para ello. Pero a partir de ahí, de esa intervención,
en el terreno, lo vas a tener que hacer de manera oportuna, adaptarte a las circunstancias que se presenten, al entorno, y lo tienes que hacer de forma segura. ¿Y cómo podemos llegar a esta intervención policial sin que el primer respondiente o al primer respondiente le resulten en efectos negativos? Bueno, para ello tiene que aplicar dos procedimientos o metodologías operativas. El ciclo o procedimiento OEDA y el triángulo de supervivencia policial. ¿Alguien ha escuchado lo que es el triángulo de supervivencia policial o el ciclo de procedimiento OEDA? ¿No se los enseñaron en su etapa de formación inicial? Bueno, no lo conocen, aquí lo vamos a ver. Son dos procedimientos metodológicos operativos, ¿sí? Y aquí es donde iniciamos con la parte que comentábamos hace un momento, que debe adquirir conocimientos teórico-conceptuales. Y de ahí pueden desarrollar y potenciar ustedes habilidades de gestión, planeación, sus destrezas, técnicas y tácticas y, por supuesto, ampliar sus facultades legales y protocolarias, ¿sí? Y, por supuesto, para poder sobrevivir. El triángulo de supervivencia policial tiene como base o sustento el razonamiento operativo policial. ¿Qué implica el razonamiento operativo policial? Primero, la mejor arma del policía no es el arma de fuego, ¿sí?, sino su habilidad de pensar antes de llevar a cabo una acción. Razonar. Por eso que se llama razonamiento operativo policial. Tengo que ordenar, estructurar mis prioridades, actuar de manera lógica, o antes de actuar, debo pensar de manera lógica cómo voy a abordar el problema. Por eso se requiere de esta habilidad de pensar o analítica. Hay muchas personas que actúan de manera visceral, es decir, sin pensar. Pero aquí el policía, o el primer respondiente, debe tener esa habilidad de estructurar su pensamiento y, a través de esa estructuración de su pensamiento, visibilizar aquellos riesgos y consecuencias que pueden entrañar su actuación. Y ello va a partir de identificar el lugar,
el número de personas y el nivel de resistencia. Y a partir de ese nivel, perdón, a partir de esa identificación, ¿no? Ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Estoy observando riesgos y consecuencias. He identificado el lugar, el número de personas y nivel de resistencia, y a partir de ahí, entonces, defino los pasos, ya sea para seguir, para continuar, para poner una pausa o esperar el apoyo, proseguir o llevar a cabo un retroceso táctico. Si solamente estoy con mi compañero, con mi pareja, como usualmente se le dice, y estamos ante una situación de riña entre 6 o más personas, primero estamos rebasados en número. Lo que debo priorizar pues, es mi integridad, no me voy a convertir en una víctima más. Y para eso, pues obviamente tengo la tecnología para poderme comunicar a mi base de radio o solicitar al C5 que me empiece a panear para evitar cualquier situación que derive en una imputación por una mala actuación o por una negligencia o por una omisión en mi servicio. Para eso tengo que informar. Pues ahí tengo que esperar, tratar de contener lo mejor posible para que yo no me vea afectado. O en definitiva, de llevar a cabo un retroceso, retroceder de manera táctica. ¿Para qué? Para reagruparme y entonces sí proseguir. Una de las máximas del razonamiento operativo policial es actuar en ventaja numérica. De ahí, de este razonamiento operativo policial, te viene precisamente el triángulo de supervivencia. Observar para no actuar de manera impulsiva. El policía no puede actuar de forma impulsiva. No le puede ganar la emoción. Debe tener un control de sus propias emociones. No puede dejarse llevar. ¿No? Tengo que observar de primero qué es lo que voy a atender, cómo lo voy a atender. Y una vez que ya he observado, ubico. ¿Para qué? Para no actuar en desventaja, ya sea del terreno, por el número de las personas, etcétera, etcétera. Ya observé, ya ubiqué, entonces me puedo desplazar para minimizar los riesgos, ya sea para retroceder de manera táctica, esperar el apoyo, seguir, ¿no? Ya que no representa algún peligro, o proseguir. Eso es lo que implica el triángulo por eso se llama triángulo de supervivencia policial. Si actúas bajo este parámetro, bueno, puedes obtener una recompensa. Te pueden homenajear el 3 de Dianas, pero si no,
Es el toque del silencio. Esta es la primera metodología. La segunda metodología es el ciclo o el procedimiento OEDA, que igual que el anterior, que igual que en el triángulo de supervivencia policial, inicia por la observación. Por eso se habla de que es una metodología operativa. ¿Por qué es una metodología? Porque inicia con pasos. Un método no es otra cosa que pasos a seguir. Pues aquí vemos dos metodologías. La metodología del triángulo de supervivencia policial, que descansa en el razonamiento operativo, y esta del ciclo o procedimiento OEDA. ¿Cuál es el primer paso? Observar. ¿Para qué voy a observar? Porque necesito recopilar todos los datos que comentaba hace un momento y que incluso este texto de hace cientos de años, escrito por Sun Tzu en su Arte de la Guerra, ya establecía, ¿no? ¿Quieres conocer a tu enemigo? Bueno, conócelo como a ti mismo. Pero para conocerme a mí mismo también requiere de una suerte de información, de datos, que me den certeza sobre la situación a la que me voy a enfrentar. Del entorno, es decir, del lugar, incluso algo que pareciera ser tan banal como el clima. No es lo mismo actuar bajo una precipitación pluvial, con frío, con calor, con viento, no es lo mismo. Cambia la situación por el clima. El número de personas o el tipo de personas con las cuales voy a entrar en contacto. Si son estudiantes, si son amas de casa, si son conductores, por eso es que debo desarrollar la habilidad, ¿no?, de comunicación también, para escanear cuál es su estado de ánimo. Si viene alterado porque lo acaban de regañar en su casa, no me voy a ligar con un problema que no es mío. Al contrario, busco desactivarlo. Por eso es que se debe adquirir habilidades y destrezas comunicativas, y que de hecho lo comentábamos la semana pasada dentro de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que obliga a las instituciones policiales a capacitar al policía para la desactivación de conflictos. Por eso, primero tengo que observar. Segundo, evaluar. Ya tengo toda mi información, ahora hay que analizarla. ¿Qué tipo de problema está aquí al que me estoy enfrentando? Entonces, a partir de ahí le doy todo el contexto necesario. Y aquí sí, dentro de esta evaluación, puedo vincularla con mi experiencia cultural, con la experiencia personal, social, y todos aquellos conocimientos que tenga para comprender la situación en la que me encuentro. Ya observé, ya analicé, ahora voy a decidir. ¿Cómo voy a decidir?
a partir de formular una hipótesis o establecer un plan de acción. Por eso es que recordan ustedes que en el racionamiento operativo policial me dice que debo de desarrollar la habilidad de pensar antes de actuar. Bueno, aquí lo podemos ver que también se conjuga. ¿Qué plan de acción voy a desarrollar? Y a partir de ese plan de acción, las alternativas idóneas para decantarme por la mejor opción. Y esta decisión no siempre se lleva de manera tranquila. Usualmente, el primer respondiente se encuentra bajo presión. Por eso es que debo mantener toda mi concentración en lo que estoy haciendo. Hay muchos compañeros y compañeritas policías que no saben trabajar bajo presión. Se ponen muy nerviosos. Pierden la calma de inmediato. Por eso es que hay cursos, no sé si ustedes ya le dieron el curso, del control de emociones. Una conducta agresiva te puede llevar a la agresividad y la agresividad a la violencia. ¿Qué antecede? La ira, el enojo, la frustración, el miedo también. No en balde, esto me recuerda, por ejemplo, a la Guerra de las Galaxias, cuando el maestro Yoda está entrevistando a Anakin Skywalker, ¿no? Y entonces le dice que siente que tiene ira, etcétera, etcétera, y que eso lo va a llevar al lado oscuro. Bueno, pues prácticamente es así aquí. Si yo no controlo mis emociones, la ira, el miedo, el cansancio, la frustración, me puede llevar a cometer errores. Y aquí hemos dicho ya que puede el policía o perder su vida, libertad o lo mejor, en el mejor escenario posible, pues solamente perder su trabajo. Por eso es que tengo que empezar por la evaluación, por la observación, evaluar y decidir. Y una vez que he decidido, entonces sí, actuar. Es decir, materializar la decisión en una serie de acciones encadenadas, concatenadas, relacionadas de manera lógica y que logre con ello precisamente mi objetivo. Una vez que ha concluido mi actividad, pues tengo que evaluar los resultados. Esta evaluación de resultados me va a permitir obtener nueva información o experiencia, si ustedes quieren llamarla así también, que cuando tenga una situación parecida, porque no todas las situaciones son iguales, pero que se asemeje a la anterior, pues con base en mi experiencia, con base en esta experiencia y con base en toda la información que obtuve, voy a saber cómo actuar y llevar a cabo un mejor trabajo o afrontar de la mejor manera la situación en la que estoy actualmente enfrentando, ¿no? Valga la redundancia.
Ahora, ¿cómo se aplica? Esto es a nivel general, ¿eh? Ustedes lo pueden llevar a cabo de manera personal, pero también lo pueden llevar a cabo, sobre todo, en la parte operativa. Por eso hablábamos que son metodologías también operativas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observar. Observo el entorno para obtener información, detectar ventajas o peligros potenciales. No es lo mismo actuar de noche que de día. No es lo mismo actuar a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana. O a las 8 de la mañana que a mediodía. Porque también influye. Influye, por ejemplo, si la persona desayunó o no desayunó, aunque no lo crean. Influye en su carácter si esta persona no ha dormido bien. Entonces, no es que le voy a preguntar, oiga, durmió bien, oiga, comió bien, pero para eso requiero información en el momento que me voy a entrevistar, o si recibo una emergencia, ¿no? Me solicitan el apoyo, pues requiero de más información. A ver, base de radio, amplíame la información al respecto. Una vez que he llegado al lugar, precisamente voy a observar. Si no me amplió la información, bueno, yo no sé si las personas a las que voy a intervenir tengan algún tipo de arma u objeto con el cual me puedan amenazar o poner en riesgo. No lo sé. Pues para eso también tengo mis niveles de alerta. A partir de la observación, entonces voy a evaluar qué probabilidades tengo de cumplir con el objetivo de la misión. Si hay una persona que mide 1,80, yo mido 1,60 con trabajos, esa persona de 1,80 pesa más de 100 kilos, está fuerte, pues ya midiéndole así por mucha maña que yo le aviente, pues no creo que se deje colocar de buena manera los candados de mano, ¿no? Entonces yo requiero apoyo. Si mi compañero también no tiene la fuerza física necesaria, pues vamos a requerir entonces de más apoyo. Todo esto que les estoy diciendo es en fracción de segundos y con base en las experiencias que previamente se han tenido. Por eso hablábamos, ¿no?, de esta parte última sobre la retroalimentación, sobre la adquisición de una nueva información. ¿Sí? Porque si no hay una evaluación eh, de manera lógica y consciente y con base en mi marco jurídico, en mi marco protocolario, la decisión que yo tome puede derivar en una sanción o en la pérdida de la vida. ¿Sí? Por eso es que desde que salgo, ¿no?, lo que comentábamos hace un momento, pues ya tengo yo que planificar qué es lo que voy a hacer. Si voy con mi compañero, si voy en un binomio, si voy con una célula terciaria, si voy en un convoy,
Si estoy solo, porque muchos compañeros que realizan vialidad pues, se encuentran solos. Si tengo yo un radio para comunicarme con la base, cuántas cámaras de videovigilancia del C5 tengo para apoyarme en un determinado momento, todo eso lo tengo que saber. Si me asignaron a un Oxxo, a un Seven, a un banco, ¿cómo voy a actuar? ¿Dónde me voy a colocar? ¿Dónde me voy a posicionar? De tal manera que resulte también en ventaja para mí. Y ahí entra la planificación estratégica y la táctica operativa. ¿En qué momento voy a actuar? ¿Cuál es el momento correcto para actuar? Ya entró la rata al Oxxo, viene armada, estoy solo, ¿qué hago? Es una pregunta muy difícil, pero que se tiene que responder y que se tiene que materializar. Por eso estamos aquí en la parte, recuerdan ustedes que yo les dije, hay esta lucha entre lo teórico y lo práctico. Pero sin estos conocimientos, entonces, ¿cómo voy a poder aplicarlos? ¿Cómo voy a enfrentar la situación? Ya entró la rata al Oxxo, ¿y ahora qué? Porque en ese momento voy a pensar que está en juego mi vida y está también en juego mi libertad. Porque si le disparo, le privo de la vida y no acredito, lo más seguro es que me imputen el delito de homicidio. Si no actúo, por omisión. Si el no actuar deriva en que la rata le prive de la vida a quien está en la caja y del Oxxo, pues es también mi responsabilidad, porque aparte a mí me asignaron ese servicio. Por eso es que al decidir, tengo que actuar con apego al marco jurídico, protocolario, y debo aplicar las técnicas operativas de manera correcta. Si en mis prácticas de tiro ya me dijeron cómo, ya he hecho ejercicios de memoria muscular para enfundar, para desenfundar, alinear los granos de mira, incluso hacer el doble tap si es necesario. El protocolo me dice que, y la ley nacional sobre el uso de la fuerza, me dice que dentro de unos principios que debe ser proporcional, que debe ser graduada, pero también me dice que puedo pasar del primer al último nivel. También me dice en su artículo séptimo que si hay una agresión real, actual, e inminente, sin derecho, puedo aplicar la legítima defensa. Si me está apuntando con el arma de fuego, ya le di he hecho la advertencia verbal, ¿no? Dirige mi arma hacia mi persona, pues en ese momento hago el disparo correspondiente y no me voy a basar solamente en lo que dicen los derechos humanos, de que tengo que esperarme hasta que dispare para yo hacer lo mismo. Si voy a esperar a que me dispare y es un buen tirador, o aunque no lo sea, y me lesiona, me priva de la vida, pues estoy perdido. Preguntas, jóvenes, por favor.
¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy, para que ya se vayan a descansar. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho. Y mañana, perdón, el miércoles, nos vemos el día miércoles, en punto de las 18 horas, por favor. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profesor. Igualmente, profe, cuídese. Cuídense, que descansen. Igualmente. Un saludo, profe. Cuídense, que estén muy bien.